No, imagínese qué predicamento me pone. Por haber instalado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al comité organizador por haberme considerado a participar en este evento. Y vamos, no lo tenía preparado, pero para mí me da muchísima emoción tener al doctor Luis Jiménez Zamudio aquí. El doctor Jiménez fue la persona que me inició la inmunología. En realidad yo entré a biológicas para estudiar microbiología y fue su ejemplo, su inspiración lo que me llevó a estudiar inmunología, y aquí estoy, aquí sigo. Digo, uno nunca puede agradecerle suficiente a sus maestros y no había tenido la oportunidad en mucho tiempo. Hace muchos años que no veía al doctor Jiménez y me da de veras un inmenso placer tenerlo aquí. Pero bueno, voy a hablarles. Yo trabajo en el Cinvestav, como ya se comentó, y hace 25 años exactamente iniciamos un proyecto de investigación, varios colegas, para formar un nuevo posgrado en Cinvestav. Y este posgrado es el posgrado de biomedicina molecular. En su momento fue el primer posgrado, hasta donde tengo entendido, con una orientación hacia lo que ahora se conoce como medicina translacional. O sea, la idea era invitar a investigadores del área biológica de Cinvestav para trabajar con problemas de medicina humana. Y fue un reto, créanme, en su momento hubo necesidad de reestructurarse mentalmente, iniciar una nueva forma de pensar la investigación básica. Y yo estoy prácticamente con esta charla cerrando ese ciclo. O sea, con esto cierro mi ciclo. Hace 2 meses y medio estoy en una nueva aventura. Espero que sea igualmente exitosa, o cuando menos voy a hacer el esfuerzo. Pero esta es la última vez que voy a hablar de los errores innatos de la inmunidad en humanos. Esto, decíamos, es una colaboración que también quisiera enfatizar este aspecto. O sea, déjenme ver la primera diapositiva. Los inmunólogos normalmente trabajamos con modelos de estudio, y más los inmunólogos básicos como yo. O sea, trabajamos fundamentalmente con ratones. De hecho, en mi laboratorio por muchos años trabajamos específicamente con cepas de ratones genéticamente modificados, o con líneas celulares. Y de ahí generamos una serie de conocimientos básicos importantes, pues, para entender cómo funciona el sistema inmunológico. Pero pues los humanos no somos ratones, y la inmunología, conforme ha ido creciendo, conforme ha ido progresando, cada vez nos muestra más y más diferencias entre las características intrínsecas de la inmunidad en humanos y las características intrínsecas de los ratones, y las diferencias importantes que hay entre uno y otro. De hecho, estoy escribiendo un capítulo en este momento para una revisión que estamos haciendo en el departamento, hablando justamente de estas diferencias. Entonces, cuando se me invita a integrarme al departamento de biomedicina molecular, dije, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? No tengo mucha experiencia trabajando con humanos, y la inmunidad en humanos es una inmunidad innata. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estudiamos experimentos de la naturaleza, observamos estos eventos de la naturaleza, y para los inmunólogos una clara evidencia de la participación del sistema inmunológico son las inmunodeficiencias primarias. Entonces, las inmunodeficiencias primarias en realidad ya estaban en la mente de los inmunólogos desde la época de nuestro gran gurú, Luis Pasteur. O sea, Luis Pasteur ya habla de estas características intrínsecas de la inmunidad, de estas deficiencias, en este escrito de 1865, donde habla que en el curso de la flacidez hereditaria por el virus hay una predisposición de alguna manera genética a sufrir con mayor gravedad esta infección por este virus. Entonces, ya él visualizaba o mentalizaba este concepto de que la genética es fundamental dentro de la respuesta inmunológica. Sin embargo, pues
tuvieron que pasar muchísimos años para entender el concepto. En la actualidad hablamos de inmunodeficiencias primarias, que en realidad es un término que ya cada vez se usa menos. Ahora hablamos de defectos innatos de la inmunidad. Cuando hablamos específicamente de qué defectos en el genoma, qué mutaciones condicionan esta falta, esta deficiencia de la respuesta inmunológica. Y aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden leer. La gamaglobulinemia ligada al cromosoma X fue la primera inmunodeficiencia descrita en la literatura. Y por supuesto, pues existen las inmunodeficiencias secundarias, que son inducidas por factores extrínsecos, el estrés, el HIV, algunos medicamentos, algunas enfermedades pueden causar una deficiencia de la respuesta inmunológica, pero generalmente esta es transitoria y en muchos casos afortunadamente es reversible. Sin embargo, las inmunodeficiencias primarias no son reversibles, puesto que es un defecto en el material genético. Entonces, la inmunología se ha vuelto complicada. No es cierto, o sea, no es tan complicada, no es tan compleja como la pintan en los libros de texto. En realidad solamente hay que saber distinguir cómo se da estos procesos de diferenciación de la célula, y generalmente los inmunólogos nos gustan estas dualidades, esta explicación dicotómica entre anticuerpos y células, entre anticuerpos de clase IgM y anticuerpos de clase IgG, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay muchos componentes, hay muchos elementos de la respuesta inmunológica que cuando alguno de ellos falla, esto se manifiesta justamente con defectos, con una deficiencia en alguno de los componentes de la inmunidad, y esto, por ejemplo, ustedes, estudiantes de medicina, lo pueden percibir como un incremento en las infecciones, en la gravedad de las infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, justamente con este enfoque en mente fue que empezamos a trabajar. Como mencionaba el doctor Marvin en la introducción, yo empecé trabajando con linfocitos B, sigo trabajando con linfocitos B, me encantan los linfocitos B, y los linfocitos B, ¿qué hacen? Pues anticuerpos. Entonces, afortunadamente, para mi trabajo, las inmunodeficiencias primarias, más del 50% de las inmunodeficiencias primarias son defectos en la producción de anticuerpos. Entonces, ya tenía el entrenamiento, digamos, necesario para abordar este tipo de problemas cuando empezamos a trabajar con humanos, y lo primero que hicimos fue enfocarnos precisamente en el estudio de los anticuerpos. Y resulta que la primera inmunodeficiencia que les decía yo, que se describió en la literatura, fue la gamaglobulinemia, y fue reportada por el pediatra Ogden Bruton, y él encontró, por ejemplo, que un niño, un paciente, este es su artículo en Pediatrics en el 52, donde muestra una serie de infecciones, los microorganismos causantes de esas infecciones, los ingresos en el hospital, y no sabían a qué se debía esto. Se les daba tratamiento con antibióticos, el niño estaba bien unos días, unas semanas, y regresaba nuevamente al hospital. Hasta que al doctor Bruton se le ocurrió hacerle un electroferograma, esto es hacerle una electroforesis de proteínas del suero, y se encontró con que no había la fracción gamma, la fracción de las gamma globulinas. Como ustedes seguramente estudiaron o saben de sus cursos de inmunología, en esta fracción se encuentran los anticuerpos de clase IgG, que además en el suero son los anticuerpos más abundantes. Entonces, este niño es agamaglobulinémico. ¿Por qué? Porque no tiene gamma globulinas, no tiene anticuerpos. ¿Qué hizo el doctor Bruton? ¿Cuál fue la intervención que hace el doctor Bruton? Administrarle gamma globulina humana por primera vez, y ustedes pueden ver que todas las infecciones y los ingresos al hospital, todos desaparecen. Entonces, la enfermedad no se cura, pero la sintomatología se previene administrando precisamente estos anticuerpos. Tuvieron que pasar cerca de 30 años para entender cuál era el fenómeno. Entonces, cuando uno hace inmunología básica en primer lugar, y cuando además uno no es médico, yo no soy médico, soy QVP, como ya se mencionó, pues uno tiene que asociarse con médicos, pero además con médicos competentes. Y para buena fortuna de mi grupo, del departamento, empezamos una colaboración con el Instituto Nacional de Pediatría, donde había un grupo de investigadores, de médicos interesados en estudiar específicamente las inmunodeficiencias primarias, en caracterizarlas, y creo que esta sinergia que hicimos en su momento fue fantástica, y todo lo que les voy a presentar, o buena parte de lo que les voy a presentar, fue justamente producto de esta sinergia. Entonces, volviendo al asunto de la gamaglobulinemia, ¿cuál es el defecto que se encontró en los años 70 en estos niños? O sea, del 52 a 1970 se describió
que un problema que tenían los niños es que no tienen linfocitos B. Hay ausencia de linfocitos B. ¿Dónde se producen las células B? Se producen en la médula ósea. Por procesos de diferenciación, estas células van a generar, los procesos de diferenciación le permitan a esa célula generar un receptor para el antígeno o BCR, que no es otra cosa más que un anticuerpo. Entonces, estos niños tienen defectos en producir anticuerpos, por lo tanto sus linfocitos no tienen receptores y esos linfocitos no son maduros y por lo tanto no salen a periferia. Entonces no hay linfocitos B, por lo tanto no habrá células plasmáticas productoras de anticuerpos. Esto se describió en los años 70, decíamos por ahí del 73, 74, cuando se encontraron los primeros marcadores para identificar esta población celular, pero pues no se conocía cuál era el sustrato molecular de este defecto. Y el defecto se describió hasta 1992. 40 años después de la descripción original de Bruton, se describe cuál es la molécula. Yo en esa época estaba haciendo postdoc y por poquito y me toca quedar en el artículo, pero bueno, ni modo, no me tocó, mala suerte. Esta es la enzima, esta es una enzima, el defecto es una enzima que se le dio el nombre de tirosina sinasa de Bruton, o BTK, precisamente en honor al descubridor de la enfermedad, de esta enfermedad, y que además explica completamente la patología. ¿Pero qué es la BTK? Pues la BTK es una enzima muy importante que se encuentra en el citoplasma y que cuando el BCR, esto es el receptor para el antígeno, reconoce el antígeno, recluta a esta enzima a la membrana plasmática, y una vez reclutada a la membrana, esta enzima tiene acción sobre otras proteínas río abajo en el proceso de diferenciación de las células B. Una de ellas, voy a hablar más adelante muy rápidamente de ella, es la fosfolipasa C gamma 2, que como su nombre lo indica es otra enzima que lo que hace es hidrolizar los fosfolípidos de la membrana para generar diacilglicerol, que es un activador de la proteína sinasa C, la PKC, y para generar inositol trifosfato, IP3, que es uno de los inhibidores más potentes del calcio intracelular. Y el calcio regula muchas funciones en la célula. De hecho, es uno de los segundos mensajeros más importantes que tiene la célula. Entonces, pero para que PLC gamma 2 funcione, necesita ser fosforilada por BTK. Entonces, si no hay BTK o esa BTK no es funcional, entonces no hay fosforilación de PLC gamma, no hay activación de PKC y no hay movilización de calcio, y entonces estos linfocitos no transmiten la señal. Esto es, no tienen la capacidad de madurar. Entonces empezamos a trabajar con esto y la verdad empezamos con muchas dudas, porque pues, yo no soy biólogo molecular tampoco, les digo en mi departamento que el corte y confección no se me da, pero pues ni modo, hubo necesidad de entrar a aprender algo de biología molecular, y lo que hicimos fue clonar a BTK de un grupo de pacientes. Aquí les estoy mostrando la primera cohorte de pacientes que hicimos, son alrededor de 20 y tantos pacientes, y lo que me dio muchísima confianza para decir vamos bien, vamos por buen camino, es que la mitad de esos pacientes, todos los que están en negritas, tienen mutaciones en BTK que ya habían sido descritas en la literatura. Todas estas mutaciones ya habían sido reportadas. Entonces, algo estábamos haciendo bien, puesto que estábamos encontrando las mismas mutaciones causantes de la misma enfermedad en nuestros pacientes mexicanos que estaban siendo tratados en el Instituto Nacional de Pediatría. Sin embargo, también en el camino nos encontramos, todas las que están en rojo, mutaciones que no habían sido reportadas en la literatura. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Pues hay que hacer ciencia básica, ¿no? Entonces nos pusimos a hacer ciencia básica con estas muestras de estos pacientes para ver si efectivamente esas mutaciones nuevas que nosotros estábamos reportando tenían que nos daban alguna explicación del porqué de la enfermedad. Entonces aquí no les voy a hacer el cuento largo, lo que estábamos haciendo es comparar BTKs de diferentes organismos, de humano, de ratón, de rata, de toro, de gallo, etcétera, etcétera. Y lo que quiero que vean ustedes es que esta región en particular está muy, muy conservada entre todas las especies de BTK, independientemente de la especie animal. ¿Eso qué significa en biología? Significa que lo que está muy conservado es muy relevante. Entonces, estas regiones son súper relevantes para la actividad biológica, y cualquier cambio, cualquier modificación en esta secuencia va a causar un desperfecto en la proteína.
¿Y cuál fue el desperfecto? Pues un cambio de un aminoácido, leucina por perolina, que lleva a un cambio conformacional en la proteína en uno de los dominios de la enzima, y uno de esos dominios no se los platiqué, pero es el dominio pH. El dominio pH le permite a esta proteína, que normalmente está en el citosol, ser reclutada a la membrana. Entonces, esta proteína, cuando tiene una mutación de un aminoácido en esta región, esto no le permite reclutarse a la membrana y por lo tanto, pues no participa en el proceso de señalización. Entonces, pero esa es una predicción, le llamamos elegantemente in silico, son datos de la computadora, pero pues esto hay que demostrarlo bioquímicamente, o cuando menos así me enseñaron a mí en mis épocas de estudiante, ¿verdad, maestro? Entonces, ¿qué hicimos? Pues vamos a analizar cómo funciona esta BTK. Entonces, esta BTK, para funcionar, para poder ser reclutada, necesita ser fosforilada por otra enzima. Esta BTK, una vez que es fosforilada, se autofosforila. ¿Para qué? Para exponer su sitio catalítico completo y poder fosforilar ella misma a la fosfolipasa gamma 2 y continuar con el proceso de señalización. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tomar el dominio pH del niño que tenía la mutación L111P, y clonar el dominio pH de una persona sana. Esta es la forma silvestre de la proteína, y observar si la forma silvestre era capaz de reclutarse a la membrana. En las células, como vemos aquí, está claramente distribuida en la membrana después de que nosotros activamos estos linfocitos con antígeno, y en cambio, en esta mutación puntual, esto impide que la proteína se localice en la membrana plasmática. Entonces, esto con un solo experimento, bueno, no fue uno, fueron muchos experimentos, pero con esta observación nosotros estábamos demostrando que toda la patología en este niño en particular se debía a esta mutación puntual que no le permitía a esta enzima ser reclutada a la membrana plasmática y por lo tanto no transmitir la señal. El otro ejemplo es de otra mutación, pero esta mutación cae en el dominio SH1. El dominio SH1 no es otra cosa que el dominio que contiene la actividad catalítica de la enzima, el dominio de sinasa. Y nuevamente, la comparación, como ustedes pueden visualizar a golpe de vista, no es necesario que vean los aminoácidos, por eso usamos diferentes colores y la flechita, es para mostrar que también es una mutación puntual, y esta mutación puntual impide que la actividad catalítica de esta enzima se lleve a cabo, porque cae en una zona crítica de la actividad de la enzima. Entonces, esta enzima sí puede ser reclutada a la membrana, por supuesto, pero no puede fosforilar, o tiene defectos en la fosforilación. Y esto lo demostramos pues buscando específicamente la fosforilación. Aquí tenemos la fosforilación en la forma silvestre. 5 minutos después de que activamos estos linfocitos, esta proteína se fosforila, se le pegan grupos fosfatos. En cambio, en la forma mutante vemos que hay una deficiencia muy importante, muy severa en la fosforilación. Pero si nos vamos río abajo, en este proceso, vaya al revés, si nos vamos río abajo, una vez que la fosfolipasa C gamma 2 se fosforila, decíamos va a generar IP3, el inositol trifosfato, que va a permitir la liberación del calcio intracelular del retículo endoplásmico, o del retículo sarcoplásmico, como lo quieren ustedes llamar. Y lo que estamos observando aquí es que la forma silvestre moviliza calcio perfectamente después de que nosotros activamos a los linfocitos con un remedio de antígeno, una antiinmunoglobulina, un anticuerpo monoclonal. En cambio, el niño que tiene la mutación es incapaz de movilizar calcio a pesar del estímulo. Entonces, también en este caso, esta mutación única nos permitía describir completamente la patología. Los linfocitos B de este niño no maduran porque su BTK es insuficiente para transmitir la señal y por lo tanto esas células B no consiguen madurar completamente. Ok, entonces una vez encarrilados, pues ya estábamos con mucho más confianza. Unos años más tarde dijimos, ¿por qué no le entramos a otra enfermedad? Y decidimos empezar a estudiar el síndrome de hiper-IgM. En este síndrome de hiper-IgM fue una inmunodeficiencia que se describió 3 o 4 años después de la de Bruton. De hecho fue descrita por Charles Jennewey, el papá del famoso Jennewey del libro de inmunología, también era pediatra. Y Jennewey había encontrado también este defecto, pero en este defecto sí hay linfocitos B, pero esos linfocitos B no son capaces de madurar suficiente para dar células plasmáticas productoras de anticuerpos de clase IgG, que si se acuerdan ustedes de sus clases, son los anticuerpos que encontramos en la respuesta secundaria.
Esto es, estos niños no generan linfocitos B de memoria. Lo podríamos llamar un Alzheimer inmunológico. ¿Okay? Entonces, a pesar de que tienen números normales de linfocitos B, no generan. Nuevamente, la mala suerte me persigue. Este era mi proyecto en el segundo postdoctorado, encontrar cuál era el defecto, y adivinen qué, fracasé. Nos ganaron, a los 3 meses de haber llegado al postdoctorado, nos ganaron la molécula otro laboratorio que competía. Y el defecto, interesantemente, no está en las células B. El defecto está en las células T, algo que no hubiéramos esperado. Y el defecto se debe a que los linfocitos B, para pasar de una célula madura a una célula plasmática productora de anticuerpos, necesitan forzosamente del estímulo de la colaboración de las células T cooperadoras, que ahora sabemos, les llamamos foliculares, a través de una proteína que se llama CD154 y que los inmunólogos nos encanta complicarnos la vida y le llamamos ligando de CD40, para hacerlos bolas. Esto es solamente para que se hagan bolas en los exámenes y reprueben, y Marvin les puede hacer un examen de reposición más adelante. Entonces, el defecto está en esta proteína, y esta proteína es muy importante, ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, ¿qué vemos en estos niños? Aquí tenemos una pequeña cohorte de 7 pacientes, y vemos que todos ellos tienen deficiencia en la producción de anticuerpos, están en rojo, de anticuerpos de clase IgG e IgA, y tienen niveles normales o un poco elevados de IgM. Entonces, ¿por qué se llama síndrome de hiper-IgM? Pues porque es prácticamente en muchos casos la única inmunoglobulina que se produce, o es la más abundante. Esa es la razón fundamental. Y la ausencia, en algunos casos, es terrible. Prácticamente no hay nada de IgG o nada de IgA. Entonces, ya les adelanté, el defecto no está en las células B, el defecto está en las células T. Y lo que no entendíamos, quizá lo que costó mucho trabajo entender, o por eso capturar cuál era el sustrato molecular responsable de esta enfermedad, fue que el ligando de CD40 lo expresan únicamente los linfocitos que están activados, y además lo expresan durante unas pocas horas. Ustedes activan a los linfocitos B, expresan el ligando de CD40 sobre su superficie, como vemos aquí, pero si lo analizan unos días más tarde, esto regresa a sus valores basales, ya no hay expresión. Entonces, esta falta de expresión pues es una forma de regular la respuesta inmunológica. Pero ¿qué pasa con los pacientes? Pues con los pacientes ustedes activan a los linfocitos T de este niño que tiene síndrome de hiper-IgM y no hay incremento del ligando de CD40, y por lo tanto, aquí podemos ver la comparación de las dos cohortes, por lo tanto esos linfocitos T no cooperan, no ayudan y no hay una respuesta humoral adecuada. Este es un resumen de como 4 años de trabajo para mostrar algunas de las mutaciones en el ligando de CD40 en los dominios, en cada uno de los dominios que se encontró. Por ahí, solamente como anécdota, nos encontramos 2 niños que tenían la misma mutación. Generalmente, casi todo el trabajo lo hicimos ciego, o sea, nos llegaban las muestras, se analizaban en el laboratorio, y ya que teníamos el resultado, íbamos a reunión con los pediatras del INP para discutir el caso. Y la sorpresa fue que estos niños que tenían la misma mutación eran primos hermanos. Entonces, no andábamos tan perdidos finalmente. El síndrome de hiper-IgM pueden darse por defectos en el ligando de CD40, pero también pueden estar dados por CD40 en las células B, pueden estar dados cualquiera de las moléculas de señalización. Desafortunadamente, pues no pudimos continuar con estas cohortes de pacientes, por lo de siempre en este país, no hay dinero para hacer investigación. Entonces, se acaba el dinero de la investigación, y no hay forma de continuar. Pero eso es relevante porque, por ejemplo, la falta de ligando de CD40, que corresponde, de acuerdo a la literatura mundial, en cerca de la mitad de los pacientes, está asociada con infecciones oportunistas, pero, por ejemplo, defectos en otros elementos, en otros componentes de la vía de señalización, pueden causar linfomas, pueden causar autoinmunidad. Entonces, se vuelve muy relevante determinar desde el punto de vista molecular qué es lo que condiciona este síndrome de hiper-IgM para dar un diagnóstico de precisión adecuado y dar consejo genético. Les digo que a mí me encantan las células B, entonces no fue el único proyecto, hicimos otros proyectos adicionales buscando otra inmunodeficiencia, que es la inmunodeficiencia común variable, en el cual hay linfocitos B. Aquí tenemos a las células B reconocidas, estas son las que acaban de salir de la médula ósea, están fresquecitas, les llamamos naive, porque son muy ingenuas, nunca han tenido contacto con el antígeno. Y cuando estas células tienen contacto con el antígeno,
se pasan para acá y estas son las células B de memoria. Entonces podemos identificar ambas poblaciones. Ustedes pueden ver en esta inmunodeficiencia común variable que algunos pacientes, estos dos grupos de pacientes no tienen memoria, no generan memoria inmunológica, y otros la generan pero es imperfecta. Entonces todos estos grupos de pacientes tienen defecto. Entonces buscábamos la naturaleza del defecto. Desafortunadamente, analizamos cerca de 70 pacientes con esa deficiencia y desafortunadamente ninguno de ellos pudimos determinar la causa molecular del por qué hay ese defecto. No nos decepcionó tanto porque en realidad si ustedes revisan la literatura, más del 90% de los pacientes se quedan sin diagnóstico molecular porque no se conocen las moléculas que están implicadas. Esto deja un campo de estudio muy importante para la gente que se dedica a esta área del conocimiento. Y esto es muy importante porque afortunadamente tengo estudiantes que han salido de mi laboratorio que ahora son investigadoras muy notables y que trabajan estos aspectos. Entonces, hay chamba para todos, ¿ok? Bueno, hasta aquí dejamos a las células B. Bueno, les voy a dar otros ejemplos muy rápidamente, estoy pasando muy rápido con algunas de las cosas que hicimos, no voy a poderles presentar todo por falta de tiempo, Marvin no me dio las 2 horas que le solicité, pero Pasteur, también era Pasteur o su esposa o los dos eran portadores de alguna inmunodeficiencia, porque 3 de los 5 hijos que tuvieron murieron de forma muy temprana por infecciones, y posiblemente por infecciones por salmonela. Entonces, decidimos estudiar, no gracias a Pasteur, sino lo uso como ejemplo, otra enfermedad de hecho yo originalmente me había interesado en este aspecto de la resistencia que tienen algunos pacientes para controlar Mycobacterium tuberculosis. En ciencias biológicas, en mi época de estudiante, trabajé muchos años con micobacterias, tanto con Mycobacterium tuberculosis como con Mycobacterium lepre. Entonces siempre me han interesado las micobacterias como modelo de estudio, entonces esto me pareció muy atractivo. Entonces en una persona sana, sus macrófagos se tragan la micobacteria o las salmonelas, son patógenos intracelulares, y en respuesta estas células esfagocíticas, de las cuales seguramente Rogelio les va a hablar mucho, puesto que es parte de su campo de estudio, detonan a través de la activación de la inmunidad innata la generación de una serie de elementos, de componentes que van a tratar de controlar esta infección. Pero bueno, uno muy importante es la interleucina 12. Entonces, los macrófagos que fagocitaron estos gérmenes producen interleucina 12 y esta interleucina 12, el blanco de la interleucina 12, son los linfocitos T. Las células T reconocen a la interleucina 12 gracias a su receptor, un receptor para una citosina específica, y en respuesta estos linfocitos T o células NK también producen interferón gamma. Y ese interferón gamma entonces es un potentísimo activador, de hecho es el activador más potente de los macrófagos. Y estos macrófagos se enojan muchísimo y producen especies reactivas del nitrógeno y especies reactivas del oxígeno, y son quizá los mecanismos bactericidas más importantes que tienen los macrófagos. Entonces a esto le llamamos el eje interleucina 12 interferón gamma, y gracias a esto la mayor parte de nosotros puede contender contra este tipo particular de patógenos. Desafortunadamente, pues no todos los pacientes, no todos los individuos pueden contender con ellos, y nos encontramos con un grupo de pacientes que tenían infecciones, pero además por micobacterias poco virulentas. Por ejemplo, aquí tenemos dos con infección por bacilo de Calmette-Guerin. Este es el bacilo vacunal de la tuberculosis, la vacuna de la tuberculosis, que es un bacilo vivo. En este grupo de pacientes es fatal, porque les causa una infección que puede diseminarse y en muchos casos los puede llevar a la muerte. O Mycobacterium gonadae o Mycobacterium bovis, que en general no tienen la virulencia de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esto nos llamó poderosamente la atención y por eso decidimos estudiar este grupo de pacientes. Entonces, esto es solamente un ejemplo de uno de ellos. Analizamos cómo era la respuesta de producción de interferón gamma, por ejemplo. Aquí estamos estudiando el interferón gamma. Entonces, activamos a las células con BCG in vitro, o sea, sacamos sangre de un individuo sano, le ponemos BCG in vitro y 24 horas después le preguntamos, oye, ¿sabes hacer interferón gamma? Y aquí tenemos la respuesta, sí. Y vemos el paciente y vemos nada de interferón gamma, ¿ok?
Bueno, le damos una ayudadita a las células y le ponemos además del BCG la interleucina 2, y ustedes pueden ver que cómo se detona, cómo se incrementa la expresión de interferón gamma, y en el paciente nada. Entonces, estos 4 o 5 pacientes que estudiamos tenían las mismas características. Entonces, ¿cuál es el defecto en estos pacientes? Pues nos fuimos a la citometría de flujo, que es tan cercana a mi corazoncito, y analizamos específicamente los receptores para las citocinas. Y nos encontramos con que los pacientes no tenían receptor, la cadena beta 1 del receptor interleucina 2. El receptor interleucina 2 está constituido por 2 cadenas, beta 1 y beta 2, y esos pacientes no tienen beta 1, entonces por lo tanto no responden a la interleucina 12. No importa que ustedes les pongan una tonelada de interleucina 12, nunca van a responder. Y si no responden, pues por lo tanto no van a producir interferón gamma estos linfocitos, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos obviamente, se secuenció esto para se encontraron igual una mutación puntual, y esta mutación puntual fue suficiente para que esos pacientes no respondieran a interferón gamma, no respondieran a interleucina 12, por lo tanto no producían interferón gamma. Sin embargo, algo que fue muy notable y muy importante es que estos pacientes sí responden a interferón gamma. Esto fue un hallazgo muy relevante porque le permitió a los clínicos del INP entonces proponer como terapia en esos pacientes el uso de interferón gamma. Entonces a estos niños se les administra interferón gamma y con esto pueden controlar las infecciones por micobacterias y prácticamente curarlas. Entonces con esto realmente encontramos este defecto y este defecto en todos los casos se debió justamente a mutaciones en la cadena beta 1 del receptor interferón gamma, de interleucina 12, perdón. Sin embargo, nuevamente ya traigo a su atención otros pacientes en los cuales la respuesta interleucina 12 pues no nos daba más señales. Nuevamente el problema es que ya no pudimos seguir con este estudio porque otra vez se acabó el dinero. Esa es la tragedia en este país realmente. Sin embargo, quiero llamar su atención de esto, voy a detenerme en el paciente número 6 que tenía infecciones por micobacteria y otras infecciones, respondía bien interleucina 12, respondía bien interferón gamma, producía ambas citocinas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el defecto? Entonces este fue un niño que cuando lo analizamos tenía 13 años de edad, que había recibido la vacuna del BCG al nacimiento, tenía infecciones, tuberculosis pulmonar causada por Mycobacterium avium, que la resolvía con el tratamiento, pero tenía recaídas, tuvo una neumonía posterior, volvió a tener Mycobacterium avium, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que no encontrábamos cuál era el problema, hasta que afortunadamente un integrante de mi grupo de investigación era médico, de estos médicos extraños que hacen especialidad y encuentran que no es suficiente, entonces se meten a hacer un doctorado. Y este estudiante mío había hecho la especialidad en genética humana, precisamente en nutrición, y decidió que sus conocimientos no eran suficientes y que necesitaba hacer un doctorado en biomedicina molecular. Entonces, el camino es ancho para quien tiene sed de conocimiento. Entonces, él revisó el caso y se encontró, dijo, vamos a ver al paciente, lo podía hacer, se encontró con que había hiperpigmentación, había dientes cónicos que claramente indicaban una displasia ectodérmica anhidrótica. Pero no solo eso, además tuvo la oportunidad de ver a la madre de este niño, que también presentaba hiperpigmentación, y que además esta hiperpigmentación sigue las líneas de Blasco, y este es un ejemplo, según nos enseñó, muy indicativo de un defecto precisamente en una molécula importantísima en la vía de señalización de NF-κB, o en la vía de NF-κB, que es NEMO. NEMO no es el pescadito de la película, NEMO es una proteína que regula el proceso de activación de la vía de NF-κB, es una proteína que inhibe a la enzima y cuando se activa a través de cualquiera de estos receptores, esta NEMO es ubiquitinada y esta ubiquitinación va a causar la degradación de NEMO, va a liberar estos dos fragmentos y estos dos fragmentos, que es básicamente la enzima, es el inhibidor de κB, va a fosforilar al inhibidor de κB y de esta manera va a liberar a
NF-κB, para que éste se pueda traslocar al núcleo, se pueda trasladar al núcleo y de esta manera pueda ejercer su función como un factor de transcripción. Entonces, bueno, eso es lo que dicen los libros de texto. Veamos qué pasa en la vida real. Pues vimos que el paciente efectivamente tenía defectos, tenía problemas en todos los casos para responder la mayoría de los receptores de TLR. No solo no respondía a la estimulación vía CD3, que también requiere de la vía de NEMO, y tampoco mostraba la producción de interleucina 10, que es otro componente importante en el cual la vía de NF-κB funciona. Entonces, eureka, hagamos la búsqueda, se encontró una mutación puntual en NEMO. Esta mutación puntual cae muy cerca del sitio de ubiquitinación de NEMO. Entonces, si nosotros analizamos cómo está la fosforilación del inhibidor de κB, pues en el individuo sano se fosforila muy bien, en el paciente no se fosforila nada o prácticamente nada. Una vez que esta proteína es fosforilada, se degrada a los 30 minutos y en el paciente vemos que no se degrada. No solo eso, cuando NF-κB se activa, es una proteína que se encuentra en el citoplasma, se traslada al núcleo. Hay traslocamiento nuclear, vemos que después de 30 minutos de estimulación, la mayor parte del NF-κB está en el núcleo, aquí lo vemos claramente, pero vean ustedes qué pasa con el paciente. El paciente se encuentra la proteína en el citosol, activamos 30 minutos y sigue en el citosol, nunca se traslada al núcleo, entonces esta proteína es incapaz, bueno, hay un defecto en la vía de señalización, por lo tanto, este factor de transcripción NF-κB nunca va a llegar al núcleo y este niño particularmente tenía ese defecto. Desafortunadamente, pues aquí ya no se pudo hacer más, este niño venía de una zona rural muy pobre y no tuvo la oportunidad de regresar para su tratamiento y para que nosotros pudiéramos continuar con el estudio y falleció a los 14 años. El último ejemplo que quiero darles es el síndrome de hiper-IgE. El síndrome de hiper-IgE, o también conocido como enfermedad de Hope, es una forma autosómica dominante que se presenta con infecciones recurrentes de tipo pulmonar, con eczema, con abscesos por estafilococos, candidiasis mucocutánea, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, este fue el proyecto de doctorado de este estudiante, y este estudiante pudo además caracterizar otras características morfológicas del paciente que le daban la indicación del tipo de defecto y del tipo de mutación. De hecho, era tan cínico que después nos decía, va a tener mutación en tal región, y siempre le atinó. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuál es el defecto en estos niños autosómicos dominantes? Es un defecto en una proteína conocida como STAT3. Este es un factor de transcripción muy importante que se fosforila por efecto de las citocinas. Cuando la citocina se une a su receptor, activa las cinasas JAK. Las cinasas JAK fosforilan a STAT3 y STAT3 en su forma fosforilada forma dímeros y se traslada al núcleo. Entonces, ustedes pueden ver la fosforilación en los controles, en los individuos sanos, y la fosforilación en los pacientes, en respuesta al estímulo de interleucina 6. En respuesta al estímulo de interleucina 21, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ambas citocinas, tanto IL-6 como IL-21, utilizan a STAT3 como un mecanismo para permitir precisamente la fosforilación, la dimerización y el traslado al núcleo de estas moléculas. Una consecuencia de esto es que estos pacientes tienen defectos en la producción de interleucina 17 y esto es muy relevante porque IL-17 controla precisamente las infecciones por estafilococo, las infecciones por candidiasis mucocutánea y el eczema. Entonces, un hallazgo adicional precisamente fue ver que esto era relevante justamente en la producción de interleucina 17 y que estos niños efectivamente tenían una producción de IL-17 defectuosa, como pueden ver ustedes. Este caso fue súper interesante, pero no hay tiempo de discutirlo, es un mosaico, fue el caso de un mosaico, pero si me invitan el año próximo a lo mejor se los platico. No, quién sabe, porque ya no voy a hablar de estas cosas. Entonces, este es un resumen del trabajo de Julio.
en el cual encuentra las mutaciones, son las mutaciones que reportamos, y la mitad de las mutaciones estaban en el dominio de unión al DNA y la otra mutación estaban en el dominio de ACH2. Esta es la proteína STAT3, esta es el dímero de STAT3, este es un monómero, este es otro monómero, y el dominio de ACH2 es este que está aquí. Pero para que esta proteína pueda dimerizar, necesita forzosamente ser fosforilada en la tirosina 705. Entonces, una vez que se fosforila, forma el dímero y entra al núcleo. Y estas otras este otro dominio, esta otra región que está en color rojo, es la región que se une, que abraza literalmente al DNA para iniciar la transcripción de los elementos de respuesta STAT3. Entonces, tenemos mutaciones en esta región, esos STAT no son capaces de unirse al DNA o se unen con menor afinidad, y tenemos mutaciones en el dominio de fosforilación que no le permiten a estas proteínas dimerizar. Entonces, pues con esto no me queda más que agradecerle en primer lugar al grupo de clínicos, de investigadores del Instituto Nacional de Pediatría. Afortunadamente, les digo, es un grupo que se ha consolidado a lo largo de los años y se han vuelto pioneros y líderes en el reconocimiento y en el estudio de las inmunodeficiencias primarias en Latinoamérica, particularmente el doctor Francisco Espinosa y la doctora Sara Espinosa, que están acá. Ya acabé tiempo, aquí está la torre del INP. Y por último, pues también agradecer a los estudiantes que han participado, han sido muchos estudiantes en estos 25 años que estamos celebrando en el Departamento de Biomedicina Molecular, y aquí tenemos a todos por nombres. Decíamos en el caso del INP, los doctores Francisco y Sara Espinosa, la doctora Dolores Mojica del Centro Médico Nacional de la Raza, la doctora Tamara Steins de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad, 25 en Monterrey, de la doctora Noraidla Segura Méndez, que era desafortunadamente fallecida durante la pandemia de COVID, aquí muy cerca en el Hospital de Especialidades Siglo XXI. Con ella, de hecho, hicimos buena parte del trabajo de la inmunodeficiencia común variable, Y bueno, de mi laboratorio, Héctor Romero, mi auxiliar de investigación, Víctor Hugo Rosales, que es el responsable de la unidad de citometría, y todos mis estudiantes que han participado a lo largo de esos 25 años, contribuyendo cada uno de ellos con el entendimiento de cómo funcionan esas cosas. Finalmente, gracias a este trabajo fuimos pioneros, creo que fuimos el primer grupo que puede hacer diagnóstico molecular de inmunodeficiencias primarias, y ojalá esto se replique muchas veces, porque este tipo de diagnóstico, este tipo de estudios es fundamental en la medicina moderna. Muchas gracias.